dejen su like, su comentario, suscríbase y ya saben, sus aportes. Ahora Después de la entrevista con Felipe, vamos con un video de la nunca bien ponderada y galardonada Blanca Moncada, en donde explica este tema del informe de SENACE. Miembro de la selecta lista de los grandes periodistas de este país, junto a Kelme-Boy, según bueno, ahí está para el la tiktokero Papa Ironic. Vamos a darle la bienvenida al señor Felipe Vega de la Cuadra. Excelentísimo. Amigo Felipe Vega de la Cuadra, no exministro, no diplomático, nada de eso. Amigo Felipe Vega de la Cuadra, ¿cómo estamos? Bien. Yo súper contento de estar con ustedes, Johan, Omar, porque es un espacio para hacer lo que ustedes hacen. Joder un poco la vida, pero con mucho tuétano, con mucha inteligencia. Porque así es nuestro Ecuador. Nuestro Ecuador es un país que vacila, es un país que habla y parece que no dice nada. Lo que pasa es que la gente que está arriba se cree muy y no presta oreja, no para atención, no pone atención a lo que dice nuestra gente, ¿no? Es verdad. Pero esa oportunidad que ustedes me dan de entrarla por el lado más amable del análisis, pero decir las cosas más contundentes, pues es único. Así que les agradezco mucho, Johan. Felipe, no, gracias a ti, Felipe. Ahora, permíteme saltarnos a un tema que probablemente no es tan ameno ni gracioso, pero por tu experiencia quisiera que analices un poco el concierto mundial, decía, ¿no? Esa es también una muletilla en los periódicos, el concierto mundial. Está jodida la cosa, Estamos en la parte agresiva de un concierto de metal. Exacto, estamos en pleno mosh, ¿no? ¿Verdad? De este concierto mundial, porque, a ver, lo de Irán, pero previamente fue Pakistán con India, sigue lo de Rusia con Ucrania, China con Taiwán, por ahí también están con momentos muy tensos. Tenemos un Estados Unidos que realmente casa adentro está teniendo problemas, manifestaciones en Los Ángeles. El otro día vi unas imágenes de un señor gordo que asesinaron. En Manteca. En Manteca todavía se llama el lugar. Y le dispararon como 80 veces. Pues. O sea, Estados Unidos está en un momento bastante volátil. ¿Cómo analizar lo que estamos viviendo? Ya estamos cansados de vivir momentos históricos, Felipe, creo. Sí, no, yo quisiera analizar con un ejemplo bastante sencillo. El micelio que es la raíz, lo que está bajo tierra de los hongos. El micelio copa todo el territorio, todo el bosque, pero solamente en ciertos lugares brota el capuchón, brota el hongo, ¿no es cierto? Pero eso no quiere decir que el hongo hay solo en ese lugar, sino que todo el bosque está cundido y permeado por el micelio de estas, que no son plantas, no son animales, de esta cosa y casi indefinible en la biología que es el reino fungi, ¿no es cierto? Algo así pasa en los temas de la guerra y de los conflictos internacionales. Hay una situación oculta, subterránea, que es general en el planeta. Y de pronto se brotan conflictos bélicos, armados, violentos en ciertos lugares. Con lo cual quisiera plantear que es un continuo que no ha parado desde la Segunda Guerra Mundial. Porque en la Segunda Guerra Mundial lo que se pretendió es poner un alto a una nueva estructura geopolítica global. Y ese problema sigue existiendo. Sigue existiendo el problema entre la unipolaridad, la bipolaridad, la multipolaridad en el planeta. Entonces hay grandes actores que se convierten en los lugares en donde brotan los conflictos. Uno de ellos se convirtió en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, que debió desaparecer cuando cayó la cortina de hierro, cuando cayó el muro de Berlín, se acabó la Unión Soviética, pero se mantuvo en esta búsqueda hegemónica del poder de los Estados Unidos, ¿no? Hay otro gran actor que es Israel. Israel, desde el año 46, que fue creado como república en el territorio de la Palestina histórica, ¿no? Ha venido siendo actor de grandes
o breves, pero profundas y terribles confrontaciones con Egipto, con Siria, en las alturas del Golán, con los países árabes, con los no alineados. Ha sido una especie de perro de presa constante en esta pugna hegemónica en el planeta. Influencia, yo diría que bastante intensa en la invasión de Estados Unidos e Irak también. Pero por supuesto que sí, ¿no es cierto? Entonces, estos no son los únicos conflictos. China-Taiwán es un conflicto que se mantiene desde que se proclamó la República Popular China y el general Chiang Kai-shek salió con las tropas nacionalistas hacia la isla de Formosa. Este es un conflicto latente, un lugar donde brota o pretende brotar a veces hongos y conflictos bélicos, pero estarán en la tabla los hongos. Claro, Estará en la tabla. donde brote un honguito, de verdad estamos mal. No. Entonces, este es el problema. Todo es parte de un continuo, de una continuidad que nos tiene al borde siempre de conflictos, en zonas que son más calientes, el Medio Oriente, los países árabes, el Extremo Oriente, y ahora la frontera rusa, que es uno de los puntos más álgidos de esta pugna geopolítica. Con esto estoy dando una explicación, no estoy justificando lo que existe. Claro, ¿no es cierto? Es injustificable. Ahora, la prensa global pretende explicar esto como la confrontación entre dos grandes ejes, el eje del bien y el eje del mal. El eje del mal. Al mejor estilo Batman o Superman, ¿no es cierto? Hollywood de los 80, ¿no? Rocky se enfrenta a Iván Drago, entonces Rocky es bueno e Iván Drago es malo. Iván Drago es perverso, es corrupto, malvado, cruel, le muerde. Correísta, horrible. No, claro. Horrible, además, ¿no? Esta lógica del eje del bien y el eje del mal es la que se impone para dar una explicación sencilla a un conflicto que es absolutamente complejo, pues, ¿no? Muy complejo. Y en eso caemos. Este rato, Irán es parte del eje del mal, Israel es parte del eje del bien, por lo tanto, el agresor es Irán. La pobre gente, los gazatíes que están sometidos a un genocidio, son los malos porque ahí está Hamás. Y Hamás es parte del eje del mal. Cuando Hamás fue creado por el servicio de inteligencia del propio Israel. Algo aceptado por el propio Netanyahu. Claro, aceptado por Netanyahu, para desplazar a la Organización de la Liberación de Palestina, que era el brazo político. Ahora este es un brazo religioso. Convirtieron el conflicto de político a religioso. Y eso es un elemento explosivo en las confrontaciones. No. Aparte porque es religioso fundamentalista. Así es. Tienes el hecho de que Israel tiene... A ver, insisto, esto es solo una explicación, no quiere decir que sea algo justificable. Pero Israel utiliza el hecho de que todo Occidente está profundamente israelizado, ¿no? Que el pueblo de Israel es parte de la idiosincrasia occidente en el cristianismo, y en el judaísmo, en el evangelismo, y eso les permite tener un manejo mucho más sencillo de la propaganda. Claro, pero vamos a hacer unas diferenciaciones que las hacen algunos sectores judaicos ultraortodoxos inclusive. Ellos dicen, el judaísmo es una religión, es una fe que apuesta a la humanidad, a la concordia, a la paz, a la justicia, a todos los principios hebreos, judeo-cristianos que hemos asumido en todo el occidente. No, es una religión, pero el sionismo es una posición política ultrista y fascistizante, que se encubre tras la careta de la religión judía. Claro. Entonces, se aprovechan de todo el holocausto que vivió el pueblo hebreo,
en Europa, no solo en la Guerra Mundial, en la Segunda Guerra, sino durante muchísimas ocasiones en pogroms y otras actividades que mataban y quemaban judíos, creyentes por su religión. Entonces se encaraman, se ponen esa máscara y aparecen como los intocables porque son las víctimas. No. Las víctimas no están de acuerdo con el genocidio en Gaza. ¿No? Porque los judíos, los hebreos, los de religión judía no son los sionistas. Los sionistas es como identificar al Ecuador con Fito. Todos los ecuatorianos somos como Fito. No, no es cierto. ¿No? Claro. O todos los choneros son como Fito. No es cierto. ¿Ya? No hay como encubrir una acción política genocida detrás de la víctima real de un genocidio. Es una estrategia publicitaria tremenda, ¿no es cierto? Que funciona muy bien, claro. Porque te rompe los afectos y dices, yo estoy con el pueblo judío, pero por supuesto que sí, pero no estoy con Netanyahu y con los sionistas. Y fíjense que llegan a un punto en el cual este rato Netanyahu prohíbe la salida de los ciudadanos israelitas del territorio, de un territorio que está bajo bombardeo y bajo ataque, ¿no? ¿Por qué prohíbe? Porque no están de acuerdo con él y van a volver a sus tierras de origen, porque son originarios de Argentina, son originarios de Chile, son originarios de Polonia, son originarios Austria, ¿no? Porque la diáspora del pueblo hebreo sucedió en el año 600, creo. Claro. O sea, nosotros somos latinoamericanos y nuestros antepasados, una parte de nuestros antepasados, llegaron hacia 1700, 1600, y no nos sentimos españoles o portugueses o... Claro. Te consulto. Ahora, dado de lo espinosa de la situación, porque a ver, es bastante espinoso la situación, se está viendo imágenes que hasta hace unos años eran impensadas. Hay mucha presión ahorita en Washington, por ejemplo, para ver si se mete o no se Donald mete. Cae o no cae en la presión del sionismo, ¿no? Para que se meta de lleno en el conflicto. Y hay sectores inclusive del propio Partido Republicano decir, ¿para qué nos vamos a meter en ese problema? No te conviertas en un Bush parte 3, pues, ¿no? Claro, no, y aparte el discurso es, ya una vez nos metimos en Irak por influencia de estos manes. Exacto. También nos metimos en la guerra del Golfo. Entonces, y el Golfo con Bush incluso Después los propios republicanos que están ahorita en modo resuelve los problemas internos primero. Primero resuelve lo de acá y de ahí vamos para el mundo, ¿no? Claro, ustedes me están poniendo ante un análisis de qué es primero, el huevo o la gallina. ¿Quién manda a quién? ¿Los Estados Unidos utiliza a Israel como su alfil en un territorio para su manejo geopolítico o Israel maneja a los Estados Unidos? Yo creo que es al revés. Yo creo que Estados Unidos tiene un alfil allí que es Israel y le maneja a su antojo y con sus principios geopolíticos, geoestratégicos. El problema es que los Estados Unidos está viviendo un crash político hacia adentro. Un crash político hacia adentro, con un deterioro absoluto de la institucionalidad de esa primera nación democrática y republicana que existió en el planeta. Está viviendo una crisis ya inmanejable. Lo que estamos viendo es la continuidad también de lo que se venía viendo en Occupy, Wall Street, ¿no es cierto? Es una especie de cola que nació en la primavera árabe. Exactamente, porque la institucionalidad estadounidense no da soluciones a una gran cantidad de problemas de esta sociedad. Más bien los agrava. Claro, los agrava. Después tienen una competencia global con China, en donde China es el primer mundo y Estados Unidos se resbala hacia el tercer mundo cada vez con más fuerza. ¿No? Los ricos de Estados Unidos no. Los ricos de los Estados Unidos
no. Pero la población general de los Estados Unidos y quien no es rico en Estados Unidos está en una resbaladera feroz hacia el tercer mundo. Todo eso empieza a hacer aguas en los Estados Unidos. Y hay un movimiento que no quieren un rey. Pero Trump es diferente a Biden, es diferente a Bush, es diferente a Clinton. No. Vienen de la misma escuela. Es la misma escuela. Hacen lo que pueden hacer, lo que les permite el statu quo. Por lo tanto, la sociedad empieza a reconocer que el sistema tiene un rey, tiene un monarca. Este es más patán, más grosero, menos cuidadoso y se equivoca radicalmente, comete unos errores estúpidos. Facilidad para mentir obscenamente, Claro, crear distractores, No ¿no? tiene sangre No en la tiene cara. sangre en la cara. Entonces, es más fácil reconocer en él las incomodidades y cosas que no se aceptan en la sociedad de los Estados Unidos. No. Pero ellos viven... Entonces, a ver, ya como para irnos también anclando a lo Porque nuestro. solo por eso, Sí. solo para terminarte. Ok. Por esa razón hay esta aparente duda en no nos metamos. No nos metamos porque tienen que apagar el incendio interno primero. No, ya. Ahí Yo sí. creo que en otros conflictos internos, a ver, conflictos externos que ha tenido Estados Unidos, nunca habían estado tan mal casa adentro. Claro. Claro, Nunca habían estado tan mal casa adentro como para decir, bueno, salgamos a buscar Es una más, pelea habían externa. generalmente cuando ocurrían estos conflictos, Había unidad. hacían una encuesta y la gente decía, sí, claro, Vamos. vamos, America, fuck yeah. Sí. Ya, claro. Entonces, ahora, American Felipe, first. ajá, Sí, dale. No, la pregunta es, Felipe, a ver, y dentro de todo este desbarajuste mundial, porque estamos en un momento en donde se están reajustando las piezas, creo que estamos pasando por una etapa de reajuste del escenario mundial. ¿Qué papel debemos jugar nosotros? Chiquitos, humildes y todo, pero estamos aquí, la estamos peleando. ¿Qué tenemos que hacer? Porque, por ejemplo, a ver, la semana pasada, en un acto vergonzoso, creo que Ecuador se abstuvo en una resolución de la ONU Ujú, para el para cese del que fuego. pedía el cese del fuego en Gaza. O sea, no podemos caer en ser tan miserables que ni siquiera en eso vamos a dar el voto. O sea, para pedir el cese del fuego de Gaza, que haya investigaciones sobre lo ocurrido y que se permita el ingreso de alimentos. ¿Qué papel debemos jugar? Por ejemplo, hoy nos enteramos que Daniel Noboa va a ir a China. Beijing para reunirse con Xi Jinping. Yo lo veo bien, lo veo positivo, porque por último, como alguien por aquí decía, tenemos un TLC con ellos y tenemos que ver cómo va la situación. Pero al mismo tiempo votamos de esta manera en la ONU. Por otra parte, estamos aprobando un proyecto de reforma de la Constitución para que vengan los gringos nuevamente con una base acá. ¿Cómo debemos jugar nuestras piezas, Felipe? Esto no es inventar el agua tibia, lo que yo les voy a decir, estimadísimos amigos Omar y Johan. Esto no es inventar el agua tibia. Cuando naciones que no tienen el poder individualizado, para mover una balanza global en términos de relaciones bilaterales, lo que hacen es generar unidades, multilateralidades. Eso hacen las naciones más poderosas que se le enfrentan a los Estados Unidos. China, India, Rusia, Brasil, Sudáfrica. Crean los BRICS, una mancomunidad de naciones que unidas toman una fuerza importante en el contexto global. El Ecuador entendió esto desde hace mucho y ha participado de la conformación de unidades multinacionales para poder llevar posiciones diplomáticas que tengan efectos beneficiosos para el propio Ecuador, porque el Ecuador solo vale en el contexto internacional lo que vale su territorio frente al territorio global del mundo, 270.000 kilómetros frente a un planeta gigantesco, ¿no? Más o menos así es la realidad en la diplomacia. Pero el Ecuador se ha negado a las cosas que venía haciendo el correísmo, CELAC, integración de todos los países latinoamericanos y del Caribe, que tenía una proyección importantísima en la diplomacia global.
la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, ¿no? Mucho más grande que el Mercosur, mucho más potente que el Mercosur, que ha sido desmantelada, pues hasta su sede fue entregada para otros fines. Es decir, nos hemos aislado, autoaislado en los 3 últimos gobiernos. ¿Qué poder podemos tener sino el de andar sacando la lengua como perrito faldero a ver si alguien nos hace caso y sumarnos a las 12 naciones alineadas con Israel para votar y no votar en contra del cese al fuego en Gaza? Este es el destino al que nos han llevado, ¿no? A que seamos un país aislado, pequeño, sin peso específico, con una economía pequeñita, frente a gigantes que se confrontan en el mundo y nosotros solos. Tan solos que al cambio de, no cambio, a la asunción de mando del Señor vino un presidente y una dictadora, ¿no? Claro, que al encuentro iberoamericano de naciones vino un presidente. Esta es la soledad brutal en términos diplomáticos y de contexto internacional en la que estamos. ¿Por qué? ¿Porque nos odian? No, porque somos tontos. Porque hay que hacer unidades como hace la Unión Europea. La Unión Europea se va fortaleciendo a medida que crece como organización multilateral. Solo el Ecuador se margina. Ahora bien, pero se va a China y le recibe Xi Jinping. Omar, si va a tu casa o Johan, si yo voy a tu casa, me recibes con cordialidad, ¿no es cierto? Y si va un enemigo tuyo o alguien absolutamente insustancial frente a tu vida, también le recibes con cordialidad. Pero una cosa es que te reciban con cordialidad cuando dices yo voy, aunque Pedro Sánchez le cambió la cita y le dijo no puedo. Apagón encima hizo lo que cualquier presidente normal actúa en un apagón, claro. Que esos son mensajes diplomáticos muy fuertes, ¿no? Una cosa es que te reciban y otra cosa es que tengas una relación construida de cercanía en todos los términos diplomáticos, comerciales, de intercambios, científicos, educativos, formativos, geopolíticos, militares, ¿no? Eso es otra cosa. Y eso el Ecuador no tiene ni siquiera con los Estados Unidos. No tenemos nada. Hemos firmado convenios que no son convenios, sino son cesiones miserables de nuestra soberanía. Entonces, lo que pasa casa adentro con la inseguridad y la incapacidad de los ministros del Interior y ministros de Defensa y ministros de Gobierno y sistema judicial y policía y Fuerzas Armadas de sacarnos de los problemas de inseguridad, violencia, narcotráfico, economía criminal, pasa afuera. Hay un manejo desastroso de la política internacional. Desastroso, que se quiere solucionar diciendo, vea, aquí hemos hecho unas reformas legales que vamos a solucionar la delincuencia, aquí nos recibe Xi Jinping. Eso no es ningún mérito, queridos amigos. Esto es la cortesía de los chinos viene desde el siglo III o antes. Cuando no habría que remontarse capaz atrás. Fíjate, Confucio escribió un manual de conducta para los funcionarios gubernamentales de China. Y los albores de nuestra civilización. Claro. Claro. Entonces, ellos tienen una exquisita cortesía, ¿no? Que eso no significa nada. Con la exquisita cortesía le han doblado el brazo a los Estados Unidos. Cortesía no implica que después no te quiera. Si eres un rival, al menos no quiera destruirte, ¿no? Claro. O que te desprecien. Mira, aquí hay una cosa que no podemos olvidarnos. El Ecuador hizo un compromiso con China y con las naciones del ultradesarrollo asiático para establecer el eje Manta-Manaos y así conectar el comercio del Asia a través del Pacífico, de la cuenca del Pacífico, con la cuenca del Atlántico.
Y el gobierno de Lenín Moreno y el gobierno de Guillermo Lasso tiraron abajo el proyecto del eje Manta-Manaos. Y el gobierno chino habló con Perú, y el puerto Chancay creo que es, ¿no? Hicieron el megapuerto que está ya construido y está empezando a funcionar. Y van a tener salida a través de Iquitos a Brasil. Escuchaba a un empresario peruano decir que esto puede dinamizar la economía peruana con un aporte de 120 mil millones de dólares en comercio. Es una conexión increíble. Increíble. Es el Producto Interno Bruto. El Ecuador, no llegamos a 120 mil millones por año. Y ese va a ser el volumen del comercio que se llevó Perú con inteligencia y que el Ecuador repudió a China. Esas cosas no se olvidan, hermano. No se olvidan las donaciones que ha hecho China al Ecuador, que han sido declaradas chatarra. ¿Tú crees, o ustedes creen, que un país con la seriedad, yo conozco China, he estado en China, ¿no? Con la seriedad que tiene esa sociedad y esa administración, va a pasar por alto todo ese tipo de majaderías que le hemos hecho? El tratamiento que hemos hecho a los negocios con China, acusándoles de ladrones en la preventa petrolera, o acusándoles de extorsionistas en los créditos ventajosísimos que nos han dado. No es, pero pensar que no manejan con conocimiento de todas esas cosas las relaciones con un país, es menospreciar, pensar que son muchachos de barrio. Y es a futuro cercano, la primera potencia en todos los términos de este planeta. ¿No? Eso no quiere decir que nosotros nos entreguemos y nos levantemos la falda y nos bajemos el calzón, de ninguna forma. ¿No? Pero hay que tener los pies sobre la tierra en las relaciones diplomáticas. Ya después que hemos hecho un barrido de los temas internacionales, afinquémonos un poco en el tema de Ecuador. Estamos viviendo nuevamente una crisis, una hipercrisis de seguridad. Ya las estadísticas, ya no es solamente una percepción. Las estadísticas confirman que al momento, hasta el 14 de junio, tenemos peores cifras que en las del 2023, que fue el peor año de por sí en el tema de seguridad. De por medio hay un gobierno que con la aplanadora legislativa que por el momento tiene, está mandando proyectos que dicen que van a ser la solución para la seguridad. La ley de solidaridad, con la cual ya es una herramienta con la cual un grupo de militares acusados de tortura contra unos niños, desaparición de unos niños, se quieren acoger a eso. Está también un proyecto de ley ahora que se busca penalizar a los mayores y la ley de espionaje. Ya. ¿Hacia dónde vamos como país con lo que estamos teniendo en estos momentos? ¿Hacia dónde vamos? Una pregunta, Omar, y una pregunta, Johan. Pasa un helicóptero botando billetes de papel por las casas de Durán. La gente sale y coge 20 billetes de 100. ¿Esa gente tiene $2,000 en la mano? No. Tiene una mentira en la mano. ¿No es cierto? Esta es la metáfora de lo que pasa en seguridad en el Ecuador. Estamos en una situación extrema, limítrofe. Si fuera un cuerpo humano este país, es un cuerpo que está agonizando, que está con una enfermedad terminal, que está entrando en colapso. Y la solución es sacar 3 o 4 leyes, subir el IVA, llamar a Eric Prince, botar papelitos que aparecen como si fueran billetes de $100, ¿no? Esta es la tónica con la que se enfrentan los problemas reales y complejos de este país. No están planteando solución alguna para ninguno de los problemas gravísimos de seguridad. Están dando salidas a los problemas que tienen sectores corruptos de la administración pública. Por ejemplo, voy a poner rapidito para no analizar las leyes a profundidad.
Si es que las disposiciones legales sobre el uso progresivo, proporcional y adecuado de la fuerza, que me permiten matar a un delincuente como fuerza del orden, en ciertas condiciones y con ciertos procedimientos posteriores, se me vuelve incómoda porque yo quiero sacar la pistola y matar al delincuente que no me da plata, pues. Porque la persona que no es corrupta respeta la ley. El que quiere arbitrariedad en la ley es el que quiere utilizarla para su beneficio. Hegel, el filósofo alemán, el gran filósofo de la ley que planteó que el Estado funciona solo con leyes, decía que la ley es la superación de la mera arbitrariedad. La ley limita la arbitrariedad. Y aquí están planteando leyes que convierten en legales las arbitrariedades. O sea, tú puedes matar y después te dan un indulto. Si quieres que te dan el indulto cuando estás procesado y después de la sentencia. Te pueden dar indulto en la indagación previa, lo que claro, es una locura. Una locura. Y si estás preso, te tienen que soltar porque no hay prisión preventiva, ¿no es cierto? Es decir, las leyes están solucionando las necesidades de quienes ejercen la autoridad con corrupción, con arbitrariedad. Los que quieren que su arbitrariedad, su mera arbitrariedad sea la que se imponga y no la ley. Esto es gravísimo, porque en la segunda ley, en la ley de inteligencia, el Código Orgánico de Inteligencia, permite al director de inteligencia ordenar al registro civil que se generen identidades, ¿no?, legales para quien quiera, y no tiene que dar cuenta a nadie. A nadie. Imaginémonos que yo soy un narcotraficante famoso mexicano y tengo tantos problemas porque me llamo el Chapo Guzmán o como me llame. Vengo al Ecuador, pago, porque eso se pagará, ¿no? Pago y me cambian de identidad y salgo como Pepito Pérez. Y a Pepito Pérez no le pueden acusar de nada, no le pueden meter preso, no le pueden hacer nada. Eso se va a hacer con esta ley, la arbitrariedad plena y la corrupción plena. Porque quien respeta la ley no necesita identidades falsas, pues. ¿No? O la otra cosa de que le permite hacer el gasto que le dé la gana y reunirse con alguien de Contraloría y quemar. Y todo legal, ¿no? Todo está en el reglamento. Todo legal. Entonces, el tipo puede coger $100 millones y después al de Contraloría decirle, oye, firma y quememos. No, pero tiene que decir dónde están los 100 millones. Y le dice, bueno, aquí tengo de las grabaciones que he ordenado que me den de tu teléfono. Tú has tenido conversaciones. Esto es inteligencia. Yo te sé hasta qué color de calzoncillos usas. Por lo tanto, ¿me quemas o te jodes? Claro. Y esto va a pasar con estas leyes. La pregunta es, ¿esto va a solucionar la inseguridad o no? No, pues va a agravarla, porque van a vender la información privada de las personas. No estoy diciendo que la delincuencia va a infiltrar los sistemas de inteligencia, que con seguridad lo harán, pero digamos que algún corrupto de inteligencia venda información. Entonces los empresarios van a estar en manos de los extorsionadores, sabiendo por dónde se mueven en tiempo real, dónde están, dónde viven, qué bienes tienen, qué casas tienen, qué vehículos tienen, porque puede dar información a ANT, está obligada a ANT, CNT, todos tienen que dar información, ¿no? Y van a saber todo de usted, cuánto tiene, cuánta plata tiene, dónde tiene. Y ya no van a secuestrarle y decir, vamos con la tarjeta de crédito al banco, sino que le van a llamar y decir, oye, te paso todo lo que tienes, así que dame tanto o te jodes nomás. Esto no es un tema solo de efectos en la política, es de efectos en la vida cotidiana, común y corriente de las personas. Y ahora, con la otra ley, que paso por alto la reforma al artículo 5 de la Constitución para que hayan bases militares. Estados Unidos no quiere poner bases militares en el Ecuador, lo digo de fuente directa, no quiere. Entonces, ¿para qué quiere reformar eso? Para hacer un enclave del señor Eric Prince con su Blackwater aquí en el Ecuador y vendrán a luchar contra la delincuencia. No, vendrán a cuidar los enclaves mineros o qué sé yo, ¿no? Esta es la verdad de las
bases militares extranjeras, la gente piensa que se refiere solo a naciones, pero las No, milicias pues, privadas también entran ahí. también entran. Ahora, sobre la última, eh, no estoy enterado, voy a confesarlo, de la ley de control de las áreas protegidas, pero sí de la intención que tienen de presentar una ley para el señor Castillo para penalizar y juzgar, no penalizar, juzgar como adultos a los menores en el Ecuador. Claro, y la gente dirá, bien, pues o sea, si hay un chico de 14 años que ha matado a 15 personas, hay que juzgarle con todo el rigor de la ley. Sí, con todo el rigor de la ley. Pero con todo el rigor de la ley como menor y sancionarlo, porque los menores son sancionados en el Ecuador, sancionados en un centro de rehabilitación de menores. No le puedes botar a la roca de la penitenciaría del litoral. Imagínate un niño de 14 años entre la panda de sinvergüenzas que hay en la penitenciaría. Se convertirá en objeto sexual de todos ellos. Y le destruirás la vida a esa criatura que puede ser reformada. La acción de la ley es lo que a mí me molesta porque demuestra la profunda hipocresía de quienes la proponen. Porque dicen, ayer escuchaba la lamentable intervención de algunos asambleístas, dicho más claro, Andrés Castillo, que dice, esta ley es para proteger a los niños, y después lo secundaba Jorge Chamba, diciendo, esta ley es para proteger a los niños, supuestamente, de que si dice, si tiene 13 años y ya piensa como adulto, debe ser juzgado como adulto. Entonces, ¿cuál es? ¿Quieres protegerlo sancionándolo y encerrándolo desde los 13 a los 25 años o quieres de verdad reformarlo? Creo que sale más fácil que digan, ¿saben qué, muchachos? Esta gente no tiene solución, yo estoy a favor de que maten a los niños delincuentes. Eso es menos hipócrita que lo que están tratando de plantear, me parece. Por supuesto. Mira, yo viví una cosa conmovedora. Cuando en el 2018 era viceministro de Defensa, sucedieron los eventos de San Lorenzo protagonizados por alias Huacho, que nos acordaremos, ¿cierto? Inclusive secuestró y mató periodistas de Diario El Comercio. Bien, en ese momento una ONG hizo una encuesta en las escuelas de San Lorenzo, preguntando a los niños qué quisieran ser de grandes. Y casi todos dijeron que querían ser como Huacho. Casi todos dijeron que querían ser como Huacho. Y ayer vi una entrevista que hace algún periodista de algún medio en una escuela y pregunta, ¿y ustedes qué quieren ser de grandes? A 3 niños, y los 3 dicen, delincuente, dice, yo quiero ser. Y sí, pero ¿por qué? Dice, porque así se hace millonario. No, ya. A ver, ¿el mal está en esos niños? No, el mal está en la estructura general de la sociedad. Pensando como niños en función de lo Como que niños. obtienen. Pues si les dicen que ese es el camino para tener estabilidad económica, Ese es el crecen en camino. ese entorno. Claro. Y así Yo le van a recuerdo que dar a mí me casa. pasó algo similar. Yo tenía un alumno, uno de mis primeros trabajos fue ser profesor de inglés en una escuela. Y tenía un alumno en 9º año. Y él decía, no, yo quiero ser narco. Claro. ¿No? Porque claro, y estoy hablando del año, ¿qué? 2011, 2012. Donde Quiero estaba ser de narco moda, porque sin es tetas no hay fácil, me dice, paraíso, así el tengo patrón de la plata y así mafia. puedo ayudar a mi abuelita, él vivía con la abuelita. Entonces, Exactamente. claro, viene, Entonces, ¿qué haces ahí? ¿Cómo ya, enderezas eso? eso se endereza fácil. Se endereza con un sistema educativo que ponga valores, con un cambio de valores. Claro, en la sociedad, porque los niños, las niñas y los adolescentes, y hablo como psicólogo que soy, ¿no? Tienen plasticidad cerebral. El cerebro es plástico, el cerebro aprende. Por eso decían, educa al niño para no castigar al hombre. ¿No es cierto? Esa sabiduría antigua está diciéndote todo lo que le pase a un niño, todo lo que haga un niño, una niña o un adolescente, es responsabilidad de la sociedad y de los adultos. Entonces tú no puedes echarle la culpa a los niños, niñas y adolescentes por una sociedad que está deteriorada como está, por una educación que está deteriorada como está, por un abandono brutal.
también, porque Claro. el discurso ayer de Jorge Chamba era, a mí, a un sobrino mío, un niño de 15 años por robarle la moto le hizo daño. Ah, entonces Bueno, mata. pero claro, pues, entonces, ¿qué? ¿De qué estamos ¿Qué? hablando? A ¿Queremos ver. debido proceso o queremos venganza? ¿Cuál es la cuestión acá? Te hago una Eh, pregunta. Te hago una pregunta. Las niñas francesas, parisinas, de 14 años, ¿son vendidas a la prostitución hoy? No, no. Habrán casos de secuestro, pero no hay una práctica generalizada de venta de niñas a la prostitución. Sin Claro. embargo, en el año 1800 era absolutamente común Sí. por la pobreza. Y dos obras cumbre de la cultura francesa, La Dama de las Camelias, escrita por Dumas, Alejandro Dumas hijo, Alejandro Dumas. ¿ya? Y la Traviata, que es obra italiana, pero es sobre Francia, ¿no? De Verdi, de Giuseppe Verdi. Son dos obras que hablan de una niña de 14 años que fue vendida a la prostitución en Francia y que se convirtió en la Dama de las Camelias y que fue amada y valorada, pero fue vendida a la prostitución por la pobreza. Aquí, cuento esto porque aquí se venden niños a la delincuencia. Se venden para que sean sicarios y la familia soluciona la pobreza con eso. Señor Castillo, dése cuenta de esa realidad, ¿no? Dese cuenta de la realidad. Es la pobreza, la marginación, el deterioro, no diré moral, de valores en la sociedad ecuatoriana, el que lleva a la infancia a vincularse con la delincuencia. Diciendo ahorita Gisela Garzón en el chat, dice, además lo subestiman, creen que saben lo que necesitan los niños y niñas sin al menos agacharse a ver su altura. Es verdad, es verdad. Por supuesto. Claro, Mira, y lo peor de todo, y con esto para ir cerrando, Felipe, la otra excusa que he escuchado, esto lo escuché de Gushmer, Lindo. dice, a ver, este proyecto de ley o este cambio a la ley para sancionar a los menores es para que en el futuro, no se meta. Claro, con miedo. Como que sea una alerta para que Ajá. el joven no se meta, señores. En este país creo que tenemos 35 años por homicidio, ¿no? Sí. Tenemos máxima pena de 35 años y somos el país con más muertes violentas de la región. O sea, por ahí no va el asunto, ¿no? A mí me gustaría ser asambleísta y plantear una ley que se fusile a los comentaristas deportivos cuando pierde el Barcelona. Imagínate. Justo tú. tenemos programa deportivo después de este. Pero es que es una estupidez sin nombre. Es una estupidez sin nombre. Yo Esto es que iba a para decir Kuzmin. cuando Felipe estaba diciendo, quiero ser asambleísta, arme la campaña, pero después lanzó. No. ¡Ey! Yo asambleísta ni loco, hermano. No, jamás. Bueno, Felipe, te agradecemos un mundo por estar con No, nosotros. ustedes. Tenemos A abierta ustedes. la línea y el teléfono rojo, porque el tema en Irán y en Está Irak tremendo. Eso está serio. entonces en Pero yo cualquier no- momento a ver, para poder conversar. Creo para cerrar que se va a mantener este Irak e statu Israel. quo. Se va a mantener este statu quo. No van a cruzar la línea atómica, no ha cruzado Nada. la línea nuclear ni siquiera El Rusia. gordo no pasa nada. No O sea, pasa. aquí- Tranquilos, esto va a mantenerse en esa dimensión con una serie de amenazas mutuas, con daños reales, pero va a ser un poco lo que ha pasado en la guerra ucranio-rusa. Eh, continuidad, daños y terror y temor. Lo grave aquí es que tienen una especie de Chucky Israel, que es Gaza. Y cada vez que cae un misil iraquí, ellos se sacan el clavo con Gaza, ¿no? El sufrimiento de los gazatíes es cada vez peor. Felipe, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tengan un excelente día. Cuídate Para mucho. ustedes, amigos queridos, hasta luego. Chao, Chao. Felipe Vega de la Cuadra, que, a ver, confirmado.